Esta es la historia de un campo de batalla inusual, donde los soldados no enfrentaron a otro ejército. O sí, pero un ejército con plumas. En 1932, Australia se encontró en una guerra poco convencional, no contra invasores extranjeros, sino contra un ejército de aves gigantes. Hoy en Repasos para Zapazos, te llevo al insólito mundo de la Gran Guerra del Emu, un episodio de la historia que parece más una comedia que un conflicto real. Hoy vamos a explorar una de las historias más bizarras y divertidas de la historia militar, la Gran Guerra del Emu en Australia. Un enfrentamiento que demostró que a veces, o la mayoría del tiempo, la realidad supera a la ficción. ¿Estás listo para descubrir cómo una bandada de aves puso en jaque al ejército australiano? Acompáñame en esta historia única. El año 1932. El mundo estaba en una pausa incómoda entre dos guerras mundiales, pero en Australia Occidental se cocinaba un enfrentamiento insólito. Mientras el resto del mundo se recuperaba de la Gran Guerra y no imaginaba aún la inminente Segunda Gran Guerra o Segunda Guerra Mundial, los australianos enfrentaban su propio gran conflicto, la Gran Guerra del Emu. La situación era esta. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos veteranos australianos se establecieron como agricultores en Australia Occidental, esperando vivir tranquilos y prósperos. Pero la Gran Depresión golpeó duro y, para colmo, una migración masiva de emúes en busca de comida y agua invadió sus tierras. Estas aves, que podrían ser el equivalente a los tanques de la naturaleza, se convirtieron en una pesadilla para los agricultores, devorando cosechas y arruinando vallas. El gobierno, presionado por los agricultores desesperados, decidió que la mejor solución a este problema era, declarar la guerra. Así, entre los conflictos globales de la época, Australia escribía su propio capítulo peculiar en los libros de historia. Antes de sumergirnos en el corazón de esta guerra, necesitamos responder una pregunta crucial. ¿Qué diablos es un emú? Los emúes son las segundas aves más grandes del mundo después del avestruz, nativas de Australia. Son incapaces de volar, pero no te dejes engañar, estos corredores veloces pueden alcanzar hasta 50 km por hora y son bastante resistentes. No me imagino qué te podría pasar si te atropella una de estas bestias. Imagínalos como una mezcla entre un velociraptor y un avestruz, pero más simpáticos, y no comen carne. En 1932, estos gigantes de plumas se convirtieron en el centro de esta guerra. En 1932, la región de Campion, en Australia Occidental, se convirtió en el improbable campo de batalla de este enfrentamiento entre humanos y plumíferos. Con los emúes devorando y pisoteando las cosechas y rompiendo las vallas para acceder a los pozos de agua, los agricultores, ex soldados, estaban en una lucha desesperada. La gota que colmó el vaso llegó cuando los emúes comenzaron a invadir las tierras en bandadas de a miles, causando estragos en un área ya golpeada económicamente. Los agricultores, por supuesto, sintiéndose abandonados por el gobierno, solicitaron ayuda desesperadamente. Una decisión que más tarde sería motivo de sorpresa y luego de burla. El gobierno australiano tomó la insólita medida de enviar al ejército para enfrentar a los emúes. El mayor G.P.W. Meredith, equipado con ametralladoras Lewis y una pequeña tropa, fue asignado para la tarea. Lo que parecía ser una misión sencilla, rápidamente se convirtió en un desafío inesperado. Los emúes demostraron ser oponentes formidables, dispersándose y corriendo en zigzag para esquivar las balas,
lo que hacía casi imposible acertarles. Los soldados, entrenados para la guerra, se encontraron en una situación absurda y desconcertante, persiguiendo aves a través de los campos de trigo de Australia Occidental. La Gran Batalla de Campion, un enfrentamiento del 2 de noviembre, fue más un espectáculo de emúes evadiendo balas que una victoria militar. Aquí, los soldados apenas lograron eliminar a una docena de emúes de los aproximadamente 20.000 que invadían la zona. Luego tenemos eventos muy particulares, como la emboscada en el arroyo Whitbelt, el 4 de noviembre, donde los emúes, usando tácticas dignas de la guerrilla, lograron escapar de una emboscada muy bien planeada, dejando a los soldados disparando al aire y maldiciendo su suerte. El 8 de noviembre, el asalto de la ametralladora móvil. El ejército intentó una nueva estrategia, montar la ametralladora en un camión, pero el terreno es bastante irregular y con los emúes corriendo como si estuvieran en las Olimpiadas de plumas, el resultado fue más un espectáculo cómico que una solución efectiva. Y claro, ¿cómo olvidar aquella batalla, la Operación Pluma Rápida, el 15 de noviembre? En que los soldados, con una estrategia que parecía sacada de un manual de comedia del Coyote y el Correcaminos, intentaron una serie de tácticas cada vez más desesperadas y menos efectivas. Con cada fracaso, la situación se tornaba más y más absurda. El 18 de noviembre, en lo que llamaremos en este canal la retirada del Valle de Trigo, los emúes, como si estuvieran conscientes de su victoria, marcharon a través de los campos, dejando tras de sí un ejército desconcertado y cultivos arruinados. Los soldados, con preparación militar, estaban perplejos ante un enemigo que no se rendía y que no seguía las tácticas convencionales. Los informes del mayor Meredith reflejaban su frustración. En sus propias palabras, los emúes podían frenar las balas con el pecho de acero de un tanque. Estas aves no eran simples animales, eran estrategas natos, maestros en el arte de la evasión. Para finales de noviembre, el gobierno australiano se dio cuenta de que la operación estaba perdiendo el apoyo público y se estaba convirtiendo en un chiste nacional. Los periódicos de todo el país y del mundo se burlaban de la situación. La Gran Guerra del Emú no solo era un fracaso militar, sino también un desastre en las relaciones públicas. Finalmente, en diciembre, el gobierno retiró las tropas. Los emúes, indiferentes a la política y a la guerra, continuaron con su vida, probablemente preguntándose qué rayos había sido todo ese alboroto. La guerra había terminado, pero la historia de la Gran Guerra del Emú quedaría como un capítulo humorístico y peculiar en la historia de Australia. Tras el retiro de las tropas, la guerra se convirtió en una leyenda cómica. Una anécdota que los australianos contarían con una mezcla de incredulidad, humor y quizá un poco de vergüenza. Los emúes, sin saberlo, se habían convertido en héroes nacionales, símbolos de resistencia frente a lo absurdo del poder humano. El conflicto nos deja algunas valiosas lecciones, aunque bastante hilarantes. Nunca subestimes a tu oponente, incluso si tu oponente es un ave, y a veces los problemas no se resuelven con la fuerza, sino con entendimiento y adaptación. El gobierno australiano finalmente optó por métodos menos dramáticos, como vallas y programas de incentivos agrícolas para ayudar a estos agricultores. Hoy en día la Gran Guerra del Emú es recordada no solo en los libros de historia, sino en la cultura popular, con caricaturas, memes y hasta juegos. Este curioso episodio demuestra que, en la historia, a veces la realidad es más extraña y más divertida que la ficción. Y así, zapazo, llegamos al final de este repaso. Terminamos este viaje por una de las series de batallas más inusuales de la historia. ¿Quién hubiera pensado que un grupo de emúes podría darnos tantas risas y lecciones inesperadas?
Si te ha gustado esta historia, no olvides dar me gusta al video y compartirlo con tus amigos. ¿Conoces otros eventos históricos igual de hilarantes? Déjalo en los comentarios porque me encantaría saberlo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros históricos repasos, donde descubrirás que la historia no siempre es tan seria como parece. Hasta el próximo repaso, donde seguiremos explorando los rincones más curiosos y divertidos de nuestro pasado.